El viento frío de noviembre venía del Báltico. Azotaba las ventanas del Palacio Real en Estocolmo. Golpeaba las contraventanas. Silbaba en las chimeneas. Como si presintiera algo grande. Algo extraño. El nacimiento de alguien que no encajaría en ningún molde. Abajo en las habitaciones, olía a incienso, a cera caliente y a sangre. Siempre es así cuando llega una nueva vida. Detrás de las puertas, los cortesanos esperaban. Todos contenían el aliento. Y de pronto un grito. Agudo. Inusual. Como si no viniera de los pulmones de un bebé. Sino de lo más profundo del cielo. Majestad. Tenéis un hijo. Exclamó una dama de la corte. Entró corriendo. Jadeaba. El rostro le ardía por la emoción. El rey Gustavo Adolfo se puso de pie. En sus ojos brilló una chispa. Como si el propio Valhalla, el hogar de los héroes caídos, aprobara su paternidad. Se irguió alto, fuerte, majestuoso. Y murmuró con respeto. Un heredero. Esperó este día durante muchos años. La esperanza de un hijo. Un sucesor del orgulloso linaje de los Basa. Un futuro general. Un rey reformador. Vivía en él desde el primer día en que se sentó en el trono. Soñaba con enseñarle el arte de la guerra. Con llevarlo a la batalla. Con susurrarle al oído las leyes antiguas de los reyes. Y tal vez, un día, entregarle el poder sobre una Suecia poderosa. Pero la alegría no duró. La puerta volvió a abrirse. Silenciosa. Casi sin ruido. En el umbral apareció su hermana, la princesa Catalina. Entró despacio. Con cautela. En su rostro se leía algo grave, algo pesado. En sus brazos lloraba un bebé. Envuelta a roba en pañales blancos. Como una nube. Un pequeño ser, vivo y cálido, pero envuelto en misterio. Hermano, su voz temblaba. Hubo un error. Es una niña. El silencio cayó. Pesado. Como una campana fúnebre. El rey se acercó. Lento. Cauto. Se inclinó sobre el bebé. Miró su rostro cubierto de vello fino. Y de pronto sonrió. Sin amargura. Sin decepción. Con una chispa secreta. Casi alegre. Vaya, vaya, susurró. Pícara. Nos engañó a todos. Así llegó al mundo Cristina. Una niña que confundieron con un varón. Un bebé recibido con alegría, con asombro y con un presentimiento. Como si algo increíble estuviera por comenzar. No era una princesa común. Desde el primer minuto rompió el orden. Ya entonces el mundo supo, había nacido alguien que no obedecería las reglas. Una niña que un día, dejaría la corona a los pies de su pueblo. Que dormiría con armadura. Que discutiría con el Papa de Roma. Que se convertiría en leyenda, y seguiría siendo un misterio. Cristina nació en una noche helada de noviembre del año 1626. Europa ardía en la guerra de los 30 años. Sobre Suecia pesaba una sombra inquietante, la del deber y la responsabilidad. Estocolmo temblaba por el viento. Las chimeneas del palacio aullaban. Como si los propios dioses del norte avisaran, esta noche descenderá algo extraordinario. Desde el primer instante todo salió distinto. Primero el error de las parteras, que la tomaron por un niño. Luego su cuerpo cubierto de un vello espeso, casi animal, la hacía parecer una criatura de leyenda. Y su voz era ronca. Fuerte. Con una fuerza inesperada para una recién nacida. Como si en su pecho no latiera un corazón de niña, sino un tambor de guerra. No es una niña, es una guerrera, murmuró un cortesano. Miró a su compañero. Le falta el pañal, y le sobra el sable. Y quizás, sin saberlo, dijo la verdad. Desde pequeña, Cristina no inspiraba ternura. No lloraba suave, gruñía. No jugaba con muñecas, las atacaba. Como si fueran enemigos del reino. Mientras otras niñas bordaban en silencio, ella disparaba con precisión.
Montaba a caballo más rápido que los sirvientes. Se escapaba de las clases de danza para ver a los mosqueteros entrenar en el patio. Crecía como un pequeño huracán. Indomable. Ruidosa. Irónica. Podía reírse en la cara de un duque. Y luego discutir en serio sobre impuestos con un ministro viejo. En palacio, sus costumbres causaban miedo y admiración. Los nobles más viejos fruncían el ceño. Pero ocultaban la sonrisa. Ninguna niña nacida entre esos muros había sido tan audaz, tan viva, tan distinta. El rey Gustavo Adolfo. Al observarla, no podía ocultar su orgullo. El gran general conocía bien a las personas. Y sentía algo muy claro: esa niña no era solo su hija. Era su reflejo. Su sangre. Su legado. Si no tengo un hijo, decía con firmeza, Cristina será mi heredera. Y punto. No era una frase cualquiera. Era una declaración. Un destino. El inicio de una historia. La historia de una princesa que nació para seguir un camino de hombres. Sin pedir permiso. Sin dar un paso atrás. Huérfana y reina. Cuando Cristina cumplió 6 años, nuevas sombras cayeron sobre Suecia. Esta vez no solo eran amenazas políticas. En noviembre del año 1632, en los campos de Lützen, cayó el rey Gustavo Adolfo. Su padre. El héroe de la nación. Murió en batalla, herido por balas y espadas, entre la niebla y la sangre. El ejército sueco ganó la batalla. Pero el país quedó huérfano. Igual que aquella niña de 6 años, que ese mismo día se convirtió en huérfana y en reina. La corona no se la entregaron, parecía que cayó del cielo. Pesada. Como si fuera el peso del destino. El pueblo celebraba. Pero el palacio estaba en silencio. Un silencio denso, detenido en los pasillos vacíos. Y su madre, la reina María Leonor, comenzó a caer poco a poco en la locura. «Eres mi sol, mi niña», susurraba, abrazándola con fuerza. «Te amo, te amo». Pero Cristina lo sintió desde el principio. Aquellas palabras no eran consuelo. Sonaban como una súplica desesperada. Una oración sin respuesta. Su madre siempre había querido un hijo. Un heredero. Un príncipe hermoso, digno del trono. Y en su lugar tuvo a una niña extraña. Ruidosa. Con voz grave y gestos de joven soldado. María Leonor, como si quisiera vengarse del destino, la abrazaba con rabia. No con amor, sino con miedo. Con dolor. Con desesperación. Y Cristina se cerraba cada vez más. Cada beso dolía como un reproche. Cada mirada parecía preguntar: ¿por qué no fuiste tú quien murió, y no él? Del abismo la sacó Axel Oxenstierna. El viejo canciller. Amigo fiel del rey muerto. Un hombre con más acero que ternura. Y eso fue lo que la salvó. No la compadeció. No la acarició. No la mimó. La formó. Cristina, decía con voz firme, la corona no es un juguete. Suecia no se gobierna con oro, sino con razón. No lo olvides. Y ella no lo olvidó. Absorbía el saber como si tuviera fuego por dentro. A los 12 años ya citaba a Cicerón. Hablaba con soltura en latín, francés e italiano. Discutía cosmología y filosofía. Estudiaba a Copérnico. Debatía con sus maestros sobre los estoicos. Su pensamiento iba más rápido que su edad. Como su voz. Grave y extraña, casi masculina. Como si a través de ella hablara el destino. Un día, hojeando un libro antiguo, leyó la vida de Isabel I de Inglaterra. Leyó en silencio. Largo rato. Luego dijo en voz baja, con ese brillo helado en los ojos que ya asustaba a los cortesanos mayores. Así se gobierna como rey. Así seré yo. Y en ese instante, sin saberlo, Suecia recibió a una monarca como nunca antes había tenido. La novia sin esposo. Cuando Cristina creció, el castillo de Trecroune volvió a llenarse de rumores. Como una vieja colmena, zumbaba de consejos, advertencias y susurros. Algunos hablaban de frente.
otros a sus espaldas. Pero todos decían lo mismo, ya era hora de casarse. Hay que fortalecer la dinastía, insistían los miembros del Riksdag, mirando con preocupación. ¿Dónde está el heredero, Majestad? El pueblo espera. El país necesita saber quién ocupará el trono. Cristina los escuchaba en silencio. A veces cerraba los ojos, como si aguantara un sermón aburrido. Y luego de pronto se levantaba del trono. Miraba a sus consejeros. Y sonreía con ironía. ¿Casarme? Yo. Soy virgen. Como Isabel de Inglaterra. Y así seguiré. No era un capricho. Ni rebeldía de juventud. Era una decisión. Clara. Firme. Como una espada al cinto de un caballero. ¿Pretendientes? Los tuvo por docenas. Daneses, polacos, bávaros, hasta infantes de España. Todos nobles. Con títulos. Elegantes hasta la punta de las botas. Europa le ofrecía a sus hijos más ilustres, y quizás los más presumidos. Cada uno quería más la corona que su mano. Pero Cristina los rechazaba a todos. Con esa mezcla suya de ironía, sonrisa ligera y total desinterés por los juegos del amor. Incluso el viejo Axel Oxenstierna, aquel que le enseñó latín y astronomía, no perdía la esperanza. Un día, con cálculo político disfrazado de timidez, le dijo: «Tal vez, mi hijo podría ser un buen aliado». Cristina soltó una carcajada. Rió con ganas. Como si le hubieran contado una buena broma. «Ay, Axel. Gracias. Pero no busco un esposo para reinar juntos. Busco libertad para reinar sola. Quiero ser reina. No esposa de un rey». Y con eso lo dijo todo. A los 18 años, proclamó su poder absoluto. Sin regentes. Sin tutela. Sin esposo a su lado. Sin una mano masculina sobre su corona. Y entonces el país comprendió. Ya no tenía solo una soberana. Tenía una mujer con voz propia. Con voluntad de hierro. Con una mente fría y clara. Una reina sin anillo. Una mujer sin obediencia. Heredera del trono, sin heredero. Pero con una ambición que no se detenía en Suecia. Apuntaba a toda Europa. Un amor que nunca fue. La corte de Cristina siempre brillaba. Como un escenario lleno de luces. Había mentes agudas, joyas que relucían, y rumores que flotaban en el aire. Poetas, filósofos, soldados y diplomáticos giraban a su alrededor. Cristina buscaba la belleza. No solo la del pensamiento, también la humana. Admiraba a los fuertes. A los valientes. A los talentosos. Y sí, también a los bellos. Fuera hombre o mujer. Pero entre todas esas caras, elegantes y misteriosas, había una que destacaba. Una sola. La de Ebba Sparre. Delicada, elegante, con ojos del color del cielo del norte tras la lluvia. Y una sonrisa que ablandaba hasta los rostros más duros del palacio. Su llegada a la vida de Cristina fue como un soplo de primavera en una fortaleza de hielo. «No es solo hermosa», susurró una vez Cristina a su secretario. «Ella es música». Su vínculo era estrecho. Siempre juntas. Salían a cazar. Leían frente al fuego. Se susurraban secretos entre bambalinas. Reían. A veces discutían. Y en ocasiones desaparecían antes de que terminara el baile. Se perdían por los pasillos, en la sombra. Las cartas de Cristina a Ebba aún existen. Siguen latiendo. Con una pasión que cuesta llamar solo amistad. En una de ellas, la reina escribió: «Soy toda tuya. Entera. Nadie, ni los hombres ni el plan divino, podrá romper lo que hay entre nosotras. Solo la muerte podrá parar mi amor por ti». En la corte los rumores eran constantes. Y las sonrisas maliciosas. «Eso es amor», murmuraban. «Un romance de verdad. ¿Quién lo duda? Tal vez era algo más. O algo muy distinto». En aquella época,
los sentimientos no cabían en moldes. La palabra amor tenía otro peso. Era más amplia. Más valiente. Contenía admiración, ternura, cercanía espiritual, y quizás algo más. Algo que nadie se atrevía a nombrar. Compartían secretos. Ideas. También la cama. Aunque eso no era raro entonces. Los cuartos reales eran fríos. Dormir juntas era costumbre. Por calor. Por cariño. Por rutina. Pero entre Cristina y Ebba había algo más. Algo que latía de otra forma. En sus miradas había demasiado silencio. Y Cristina, cuando Ebba estaba cerca, se olvidaba del mundo. ¿Fue amor? ¿O una amistad llevada al extremo? Nadie lo sabe. Pero el nombre de Ebba Sparre quedó grabado en la historia de la reina. No como una dama más de la corte, sino como una chispa viva. Una que ni el tiempo pudo apagar. Crisis del reino. Suecia brillaba en el mapa de Europa. Era fuerte, altiva, casi invencible. Sus ejércitos marchaban desde el Báltico hasta los Alpes. Los cañones tronaban fuera del país. Las victorias llenaban los libros. Pero detrás de esa máscara de poder, algo crujía por dentro. Suecia ganaba guerras. Pero empezaba a perderse a sí misma. La capital resplandecía. Fiesta tras fiesta. El salón del trono parecía más un teatro. Los favoritos de Cristina comían en platos dorados. Bailaban entre sedas y terciopelos. Recitaban versos en francés. Mientras tanto, al norte, en los pueblos, los campesinos quitaban los techos de sus casas. Lo hacían para tener leña y no morir de frío. La hacienda real se vaciaba más rápido que las copas de vino. Y los murmullos se convertían en gritos. En el Riksdag ya nadie ocultaba la rabia. ¿Es que no lo ven?, gritó un diputado, golpeando la mesa. El país se cae. Y ella monta óperas, como si Roma estuviera en el sótano. La reina guardaba silencio. Cada vez más. Aunque seguía en el trono, parecía lejos. Su mirada perdía luz. Su rostro el color. Sus gestos se volvían pesados. No era el cuerpo. Era el alma. Cristina se agotaba. De ser reina. De ser símbolo. De ser mujer, rodeada por expectativas. Me siento como un pájaro en una jaula de oro, dijo un día al camarero mayor. Hermosa jaula. Pero jaula. Entonces apareció alguien distinto. Un español. El conde Antonio Pimentel de Prado. Diplomático, elegante, reservado. Con ojos oscuros y fe profunda. Hablaba de Roma. De la ciudad eterna. Del Papa. No como enemigo de Suecia protestante, sino como guardián de una fuerza más grande. El catolicismo no es un rival, majestad cansada, decía sonriendo. Es otro camino. Más profundo. Más suave. Más libre. Cristina escuchaba. Cada vez más. Y más tiempo. No con los oídos, con el alma. Sentía que su corona protestante le pesaba. Que el luteranismo le apretaba el pecho. Y las palabras del español la consolaban. Conversaban a solas. Con música de fondo. Mientras jugaban al ajedrez. Bajo los árboles. Y una noche él dijo: ser reina no significa ser prisionera para siempre. Y esa noche, por primera vez, Cristina pensó: ¿y si el camino a la libertad no está en el trono? Abdicación y huida. Tenía solo 24 años cuando ocurrió lo esperado. Lo que había marcado toda su juventud. Cristina fue coronada en Uppsala con un esplendor que Suecia no veía desde su padre. La procesión avanzaba por las calles. Las fuentes brotaban vino. Los cañones saludaban al cielo. Y el pueblo brindaba por su joven reina. Parecía que el mundo entero se inclinaba ante ella. Joven, brillante, poderosa. ¡Viva Cristina! Gritaban las multitudes. Nuestra reina. Nuestra esperanza. Ella sonreía. Saludaba con la mano.
observaba desde lo alto del trono como si fuera una actriz sobre el escenario. Una actriz con el papel principal. Pero en su mirada ya había una sombra. La sombra que no se esconde bajo una corona. La que sabe que reinar es cargar con el peso más duro. Pasaron 4 años. Solo 4. Y un día, cuando todos esperaban nuevas leyes, reformas o victorias. Cristina entró en la sala del Riksdag. Se detuvo junto al trono. Como si fuera a dar un discurso. Pero en lugar de saludar, en lugar de hablar con solemnidad, dijo algo simple. Y firme. Renuncio al trono. Fue como si el aire desapareciera de la sala. Un silencio espeso lo cubrió todo. Ni los relojes se atrevían a avanzar. Luego vino el murmullo. El desconcierto. El miedo. El canciller Axel Oxenstierna, canoso como el hielo, se dejó caer en su silla. Se tapó el rostro con las manos. Su voz temblaba. Majestad, ¿por qué? ¿Qué capricho es este? No es un capricho, respondió Cristina con voz suave pero segura. He vivido demasiado tiempo una vida que no era mía. Hice todo porque debía hacerlo. Pero ahora, quiero ser yo. No un símbolo. No una reliquia. No una muñeca en un trono. Pero usted es la reina. Gritó uno de los mariscales. El pueblo cree en usted. Cristina miró a la sala. A los ojos de quienes esperaban de ella cualquier cosa, menos eso. El pueblo necesita un gobernante, no una actriz. Y yo, estoy cansada de fingir. Entrego la corona a Carlos Gustavo. Él es fuerte. Él quiere poder. Y yo quiero libertad. Y con esas palabras, se quitó la corona de la cabeza. Despacio. Casi con alivio. Y en ese instante todos lo entendieron. No renunciaba al poder. Se recuperaba a sí misma. María Alexandra, una mujer con traje de hombre. Se fue de Suecia como había vivido, desafiando las reglas. Sin despedidas solemnes. Sin lágrimas públicas. Solo un susurro en las calles, la reina se ha ido. Y era cierto. Salió en secreto al amanecer. Con nombre masculino y capa de viaje bien cerrada hasta el cuello. Cristina subió al carruaje y cruzó la frontera. Recen por ella, suspiró su vieja nodriza, pero no la esperen de vuelta. Iba al encuentro de su nuevo destino. A una Europa sin Riksdag ni deberes reales. Un lugar donde una mujer podía elegir a su Dios, sin permiso del obispo luterano. En Bruselas abrazó el catolicismo. Lo hizo en silencio. Sin ceremonia. En una pequeña capilla, sin coronas ni escudos. Solo velas, oración, y la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, susurró el sacerdote. Ella se persignó por primera vez a la manera nueva. Y en ese instante la antigua Cristina quedó atrás. Ya no era una reina protestante. Era una viajera sin trono. Una católica con el alma inquieta, buscando verdad. Y después. Roma. La ciudad donde cayeron los emperadores, nació el Renacimiento, y mandaba el Papa. Cristina llegó como invitada. Pero entró como tormenta. En el palacio de Inocencio X la recibieron con honores. Los cardenales se miraban entre sí. Era hereje. Era santa. Una espía. O todo a la vez. Entonces se presentó ante el mismo Papa. Él le tendió la mano. Un gesto de saludo, bendición, o poder. Cristina la tomó con firmeza. Como si saludara a un soldado. No a un caballero. El Papa, frágil y anciano, casi perdió el equilibrio. «Ay, hija mía», murmuró con una sonrisa forzada. Ella lo miró directo a los ojos. Suecia no aceptará el catolicismo. Allí apalean por eso. Pero yo, no soy Suecia. El Papa, acostumbrado a reinas dóciles y creyentes sumisas, quedó atónito. Frente a él estaba una mujer que había elegido sola su camino. Su fe. Su destino. Y hasta su Dios. Guardó silencio un largo momento. Luego dijo: «Eres un desafío.
Pero tal vez el Señor ama más a los que desafían. Último capítulo, un alma libre en Roma. En Roma se transformó. Ahora se llamaba María Alexandra. Era un nombre elegido por ella misma, como quien elige su destino. Pero detrás del nuevo nombre seguía siendo la misma Cristina. La reina indomable. La mujer de sangre ardiente. Incluso entre muros de conventos y palacios bañados por el sol. Vivía en el Palacio Farnesio. Muy pronto, ese lugar fue más que su hogar. Se convirtió en el centro de la vida intelectual de la ciudad eterna. Allí se reunían filósofos y pintores. Alquimistas y herejes. Soñadores y escépticos. El vino corría sin medida. Los libros se copiaban de noche. Las discusiones sobre el alma y el sentido de la vida duraban hasta el amanecer. Cristina escribía tratados. Agudos, a veces contradictorios como ella. Debatía con sabios. No temía sus títulos ni sus dogmas. Recibía a los invitados con una toga sencilla. Como un senador romano. Y hablaba de Kant, mucho antes de que Kant naciera. En su salón había tantos cardenales como poetas. Uno de ellos, Decio Azzolino, fue especial. Sobre su relación se dijeron muchas cosas. Unos decían, fue su amante. Otros, fue su confesor. Tal vez la verdad estaba en medio. O tal vez en otro lugar. Lo que los unía era más profundo, la mente, la admiración, la confianza. Una mujer sin esposo. Sin hijos. Sin corona. Y sin remordimientos. Vivió como quiso. Libre. Sola. Demasiado inteligente para su época. Demasiado imprevisible para sus contemporáneos. Murió en el año 1689. En Roma. Rodeada de libros, de velas y del aroma de los naranjos. Sin funeral fastuoso. Sin cortejo real. Pero según su testamento fue enterrada en San Pedro. Junto a pontífices y mártires. La primera y única mujer, no santa, con ese honor. Todavía se discute sobre ella. ¿Quién fue? ¿Una reina renegada? ¿Una filósofa con alma de hombre? ¿Una leyenda adelantada a su siglo? Cristina quedó en la historia como un misterio. Reina sin patria. Mujer sin etiquetas. Historia sin punto final.